Hola, 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 amantes de las series turcas. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal, su dosis semanal de drama, pasión y giros inesperados directamente desde Turquía. Soy y estoy súper emocionada de compartir con ustedes un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el futuro cercano, en un viaje al año 2025 para descubrir las series turcas que, prepárense, van a dominar la escena televisiva. Sí, lo escucharon bien. Estamos hablando de las producciones que prometen romper récords de audiencia, generar debates apasionados en redes sociales y, por supuesto, robarnos el sueño. Antes de que nos lancemos de lleno a este festín de anticipación, quiero pedirles un pequeño favor. Si son tan fanáticos de las series turcas como nosotros, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y recomendaciones del mundo de las novelas turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué nos depara el 2025 en el universo de las series turcas. El 2025 se perfila como un año explosivo para las series turcas, y no solo por la cantidad de producciones que se avecinan, sino también por la ambición y la innovación que prometen traer consigo. Hemos estado investigando a fondo, siguiendo de cerca los rumores, las filtraciones y los anuncios oficiales, y hemos logrado recopilar una lista de títulos que, si todo sale como esperamos, marcarán un antes y un después en la industria. Prepárense para emocionarse, porque aquí vamos. La primera serie de la que quiero hablarles es, sin duda, una de las más esperadas. Se titula Sombras del Bósforo, y es un thriller psicológico ambientado en los rincones más oscuros y misteriosos de Estambul. Imaginen una ciudad llena de secretos, donde cada callejón esconde una historia y cada personaje guarda un pasado turbio. La serie sigue a una brillante detective interpretada por la talentosísima, que se enfrenta a un caso que la obligará a cuestionar todo lo que creía saber sobre la verdad y la justicia. Lo que hace a esta serie tan especial es su atmósfera opresiva, su ritmo trepidante y sus giros argumentales que te dejarán sin aliento. Además, cuenta con un elenco de primera categoría y una banda sonora que te hará sentir la tensión en cada escena. Si les gustan los thrillers que te mantienen al borde del asiento, Sombras del Bósforo es una serie que no se pueden perder. Pero profundicemos un poco más en Sombras del Bósforo. La detective Asli Kaya, el personaje interpretado por, no es una detective cualquiera. Es una mujer con sus propios demonios internos, atormentada por un pasado que la persigue y que, de alguna manera, se entrelaza con el caso que está investigando. Este caso, que comienza con la misteriosa desaparición de un prominente empresario, pronto se convierte en una compleja red de mentiras, traiciones y oscuros secretos familiares. La serie no solo se centra en la resolución del crimen, sino que también explora la psique de Asli, su lucha contra la adicción y su búsqueda de redención. La dirección de fotografía es excepcional, utilizando la luz y la sombra para crear una atmósfera inquietante que refleja el estado mental de la protagonista. Además, la serie cuenta con la participación de como el enigmático socio de la víctima, un hombre que parece saber mucho más de lo que dice. La química entre ellos es palpable, añadiendo una capa extra de intriga a la trama. Se rumorea que la serie está inspirada en una serie de novelas negras turcas muy populares, lo que garantiza una historia bien construida y llena de sorpresas. La siguiente serie en nuestra lista es completamente diferente, pero igual de prometedora. Se llama El Jardín de las Rosas Olvidadas, y es un drama romántico de época que nos transporta a la Turquía de principios del siglo XX. Imaginen un palacio majestuoso, jardines exuberantes y una historia de amor prohibido que desafía las convenciones sociales de la época. La serie cuenta la historia de una joven aristócrata, interpretada por, que se enamora de un humilde jardinero, interpretado por. Su amor se verá amenazado por las intrigas de la corte, las diferencias de clase y un oscuro secreto que podría destruir sus vidas. El Jardín de las Rosas Olvidadas es una serie visualmente impresionante, con una fotografía exquisita, un vestuario deslumbrante y una historia de amor que te tocará el corazón. Si son fans de los dramas románticos de época, esta serie les hará suspirar. Profundicemos en los detalles que hacen de El Jardín de las Rosas Olvidadas una serie imperdible. La protagonista, Leyla Sultan, interpretada por, es una mujer adelantada a su tiempo, que sueña con romper las cadenas de la sociedad y vivir una vida libre. Su encuentro con Mehmet, el jardinero interpretado por, un hombre sencillo pero de gran corazón, despierta en ella un amor que desafía todas las reglas. La serie no solo se centra en la historia de amor,
sino que también explora las tensiones sociales y políticas de la época, mostrando la opulencia de la corte otomana y la pobreza de las clases bajas. El palacio donde se desarrolla la mayor parte de la acción es un personaje en sí mismo, con sus salones llenos de historia y sus jardines secretos que sirven como refugio para los amantes. El vestuario es una verdadera obra de arte con trajes elaborados y joyas deslumbrantes que reflejan el estatus social de los personajes. Además, la serie cuenta con una banda sonora original que combina música tradicional turca con melodías románticas, creando una atmósfera mágica y envolvente. Se dice que la historia está basada en hechos reales, en un romance secreto que escandalizó a la sociedad otomana de la época. Pero no todos son thrillers y dramas de época. El 2025 también nos traerá propuestas más innovadoras y arriesgadas. Una de ellas es Tecnópolis, una serie de ciencia ficción ambientada en una Estambul futurista, donde la tecnología ha transformado por completo la vida de las personas. Imaginen una ciudad llena de robots, hologramas y coches voladores, donde la realidad virtual se ha vuelto indistinguible de la realidad. La serie sigue a un joven hacker, interpretado por, que descubre una conspiración que podría poner en peligro a toda la ciudad. Tecnópolis es una serie visualmente impactante con efectos especiales de última generación y una trama que te hará reflexionar sobre el futuro de la humanidad. Si les gusta la ciencia ficción con un toque turco, esta serie les volará la cabeza. Analicemos Tecnópolis con más detalle. El protagonista, Demir, interpretado por, es un genio de la informática que vive en los márgenes de la sociedad, utilizando sus habilidades para hackear sistemas y exponer la corrupción. Su vida cambia radicalmente cuando descubre un programa secreto del gobierno que controla la mente de las personas a través de implantes tecnológicos. Decidido a detener esta conspiración, Demir se une a un grupo de rebeldes que luchan por la libertad y la privacidad en un mundo dominado por la tecnología. La serie explora temas como la inteligencia artificial, la realidad virtual, la vigilancia masiva y la ética de la tecnología, planteando preguntas importantes sobre el futuro de la humanidad. La estética visual de Tecnópolis es impresionante, con una Estambul transformada por rascacielos futuristas, vehículos autónomos y hologramas interactivos. Los efectos especiales son de primer nivel, creando un mundo creíble y fascinante. Además, la serie cuenta con la participación de como una agente del gobierno que persigue a Demir, pero que comienza a cuestionar sus propias motivaciones. La serie se inspira en obras clásicas de la ciencia ficción como Blade Runner y Ghost in the Shell, pero le añade un toque único con la cultura y la historia turca. Otra serie que promete dar que hablar es La leyenda del guerrero nómada, una producción histórica que nos transporta a la época de los grandes imperios turcos. Imaginen batallas épicas, intrigas palaciegas y personajes heroicos que luchan por el poder y la gloria. La serie cuenta la historia de un valiente guerrero, interpretado por, que se convierte en el líder de su tribu y se enfrenta a enemigos poderosos que amenazan su pueblo. La leyenda del guerrero nómada es una serie ambiciosa y espectacular, con escenas de acción impresionantes, un vestuario auténtico y una historia llena de emoción y aventura. Si son fans de las series históricas, esta serie les hará viajar en el tiempo. Detengámonos a examinar La leyenda del guerrero nómada. El protagonista, Alparslan, interpretado por, es un líder carismático y valiente que lucha por la unidad y la libertad de su pueblo. Su viaje está lleno de desafíos, traiciones y sacrificios, mientras se enfrenta a enemigos internos y externos que buscan derrocarlo. La serie no solo se centra en las batallas, sino que también explora la cultura, las costumbres y las creencias de los pueblos nómadas turcos, mostrando su rica historia y su legado. Las escenas de acción son impresionantes, con coreografías elaboradas y efectos especiales realistas. El vestuario y la escenografía son auténticos, recreando fielmente la época histórica en la que se desarrolla la serie. Además, la serie cuenta con la participación de como la poderosa reina de un reino vecino, una mujer inteligente y ambiciosa que se convierte en aliada y amante de Alparslan. La serie se inspira en hechos históricos reales, pero también añade elementos de ficción para crear una historia emocionante y entretenida. Y para los amantes de las comedias románticas, también tenemos buenas noticias. El 2025 nos traerá Amor en el Café Turco, una serie ligera y divertida que nos cuenta la historia de dos jóvenes que se conocen por casualidad en un café de Estambul y se enamoran perdidamente. Imaginen situaciones divertidas, diálogos ingeniosos y personajes entrañables que te robarán una sonrisa. La serie está protagonizada por dos actores con una química increíble que te harán creer en el amor a primera vista.
Amor en el café turco es la serie perfecta para relajarse y disfrutar de un buen rato. Averigüemos qué hace especial a Amor en el café turco. La protagonista, Ayşe, interpretada por, es una joven soñadora que trabaja en el café de su familia y que sueña con encontrar el amor verdadero. Su vida cambia cuando conoce a Deniz, interpretado por, un exitoso arquitecto que visita Estambul por negocios y que se enamora de ella a primera vista. La serie está llena de situaciones cómicas y románticas, mientras Ayşe y Deniz superan obstáculos y desafíos para estar juntos. El café turco donde se desarrolla la mayor parte de la acción es un lugar mágico, lleno de encanto y tradición, donde se sirven deliciosos dulces y se comparten historias de amor. Los diálogos son ingeniosos y divertidos, y la química entre ellos es innegable. Además, la serie cuenta con la participación de un elenco de personajes secundarios carismáticos que añaden humor y color a la trama. Amor en el café turco es la serie perfecta para los que buscan una historia de amor sencilla, divertida y reconfortante. Pero eso no es todo. También hemos escuchado rumores sobre una serie de drama legal llamada Justicia en Estambul, que promete ser un retrato realista y crítico del sistema judicial turco. También se habla de una serie de misterio llamada El secreto de la isla, ambientada en una isla remota y aislada del mundo, donde un grupo de personas se ve atrapado en una trama llena de secretos y peligros. Y por último, también se comenta la posibilidad de una serie de animación para adultos llamada Estambul surrealista, que promete ser una mirada irreverente y satírica a la vida en la ciudad. Justicia en Estambul se centraría en las vidas de varios abogados, cada uno con sus propios dilemas morales y personales, mientras luchan por la justicia en un sistema que a menudo parece estar en su contra. El secreto de la isla exploraría las complejas relaciones entre los habitantes de la isla, cada uno con un pasado oscuro y un motivo para ocultar la verdad. Estambul surrealista, por otro lado, utilizaría la animación para crear un mundo onírico y exagerado, donde se satirizan los problemas sociales y políticos de la Turquía contemporánea. Como ven, el 2025 se perfila como un año lleno de sorpresas y emociones para los amantes de las series turcas. Tenemos thrillers psicológicos, dramas de época, ciencia ficción, series históricas, comedias románticas, dramas legales, series de misterio y hasta animación para adultos. Hay para todos los gustos. Y ahora, para recapitular brevemente, hemos explorado algunas de las series turcas más prometedoras que llegarán en 2025, desde thrillers psicológicos como Sombras del Bósforo, hasta comedias románticas como Amor en el café turco, pasando por propuestas innovadoras como Tecnópolis. Hemos intentado cubrir una variedad de géneros y estilos para que tengan una idea de lo que nos espera el año que viene. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el futuro de las series turcas tanto como yo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Hay alguna otra serie que creen que deberíamos tener en cuenta? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y para terminar, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que disfruten de las series turcas.